La ciudad de Rugby, en Wiltshire, Inglaterra, es sede del deporte del mismo nombre. La historia del rugby se remonta a cientos de años. Es el hogar de casi 880,000 personas y en 2018, una de las personas que lo llamó hogar fue Louise Porton, una madre de 2 hijos de 23 años. Cuando Louise cumplió 18, dio a luz a su primer hijo con Chris Trapper, una niña llamada Lexi. Lexi pronto se convertiría en hermana mayor cuando Louise y Chris tuvieron un segundo hijo, otra niña llamada Scarlett. La relación de Chris y Louise pronto se acabaría y Louise comenzaría una nueva. Se mudó de Rugby desde William Hall y cortó el acceso de Chris a sus hijas. Ni siquiera conoció a Scarlett y Louise le dijo a su nueva pareja que él era el padre de Scarlett, lo cual no era cierto. Esta relación también se desmoronaría. Ser una joven madre soltera puede ser difícil y desafiante, en el mejor de los casos, y como resultado, Louise recibió mucha ayuda de su hermana y de miembros de su familia para cuidar a sus hijos. Vivían en un piso en Bixwood Court y Louise trabajaba a tiempo parcial como modelo. Estaba en varias redes sociales y en una de ellas se describió como alguien fácil de llevar y abierta a todo tipo de sesiones fotográficas, además de estar abierta a trabajar a cambio de pago o intercambio usando el nombre Lollipop. Hizo sesiones de fotos para una variedad de cosas, incluido el modelaje erótico y glamoroso. Otra forma en que ganó dinero fue teniendo sexo con hombres y no permitió que nada se interpusiera en esto. Le dijo a uno de los hombres que podían tener relaciones sexuales en la habitación que ella compartía con sus hijos, siempre que estuvieran tranquilos. En otra ocasión, mientras sus hijos dormían, ella salió de los pisos y tuvo relaciones sexuales con un hombre en su vehículo. Cuando 2017 llegaba a su fin y el año nuevo llegó, el 2 de enero del año 2018, su hija mayor, Lexi, ingresó en el hospital. Tenía dificultades para respirar. Después de examinarla, se concluyó que esto probablemente era el resultado de una infección en el pecho y fue dada de alta solo 2 días después. En enero, los paramédicos fueron enviados a Park Road, ya que la condición de Lexi se había deteriorado rápidamente. El paramédico David Woods Thomas dijo que no tenía idea de por qué la niña estaba tan enferma. Estaba acostada boca arriba y su vida fue salvada por la habilidad y el conocimiento de los paramédicos que le realizaron reanimación. Después de realizar pruebas, los paramédicos creyeron que su condición podría ser el resultado de una enfermedad respiratoria grave y describieron su condición como crítica. Louise dijo que su hija había estado sufriendo convulsiones. Una cosa sí llamó la atención para David. Mientras que Louise parecía algo molesta, no estaba tan angustiada como cabría esperar al tener un niño pequeño tan gravemente enfermo. Nuevamente se creyó que era una infección en el pecho y le dieron más antibióticos. Cuando estuvo lo suficientemente en forma, Lexi fue dada de alta del hospital. El 15 de enero de 2018 llamó a los médicos nuevamente. Cuando los paramédicos llegaron al apartamento, solo 9 minutos después de que se realizó la llamada, la propiedad estaba notablemente fría. Mark Mitchell era uno de los paramédicos de turno y al entrar al apartamento gritó que ya estaban en la escena. Louise dijo «aquí», desde el dormitorio, y los paramédicos que se dirigían a través de los pasillos encontraron a Lexi en el suelo junto a la cama. Louise dijo que había metido a Lexi en la bañera antes y luego la encontró inconsciente en la cama. Mark intentó abrir sus vías respiratorias, pero su mandíbula estaba rígida, al igual que otras partes de su cuerpo. Su piel estaba pálida y manchada y sus labios estaban azules. Él sabía que sería infructuoso hacer cualquier cosa. Intentó de revivirla y resucitarla. A las 12:50 am fue su hora de muerte. La persona que trató de salvarle la vida se llamaba Mark. Había sido el que dijo la hora de su muerte y le dijo a Louise que Lexi había muerto y que creía que en realidad ya llevaba algún tiempo muerta. Louise rompió a llorar. Mark dijo que lloró menos de 1 minuto antes de salir de la habitación. Lexi estaba envuelta en mantas y Mark la llevó a la ambulancia. La llevaron al centro del hospital universitario, mientras Louise y otro paramédico y un oficial de policía se sentaban en la parte de atrás. Después de esto, se desencadenaron procedimientos de muerte repentina e inesperada en la infancia y la niñez, y se investigó su muerte para encontrar más detalles. Se realizó una autopsia y se llamó a médicos especialistas para tratar de determinar por qué había muerto. No se pudo determinar la causa natural de la muerte y los resultados de la autopsia estaban pendientes. Las cámaras de seguridad habían mostrado a Louise entrando al apartamento con Lexi y Scarlett justo horas antes de su muerte.
En las imágenes parecía feliz y habladora. Perder un hijo es un dolor que muchos de nosotros ni siquiera podemos soportar pensar, pero el comportamiento de Louis estaba planteando preguntas. Solo un día después de que Lexi había muerto, Louis había estado en la aplicación de citas Meet Me y aceptó 41 solicitudes de amistad. También había estado en otra aplicación y estaba enviando mensajes a varios hombres allí. Le dijo un hombre que mi pequeña falleció ayer, y cuando él le ofreció sus condolencias, ella simplemente respondió: «Está bien». Ella también había concertado una cita con otro hombre esa noche. Se mostró fría y frívola sobre la muerte de Lexi y dijo que ahora tenía que continuar. Cuando llegó a la funeraria para hablar sobre los planes para el servicio de Lexi, ella no parecía ser una madre joven que había sufrido tal tragedia recientemente. Se le escuchó reír y bromear e incluso estaba haciendo FaceTiming con un hombre mientras se llevaban a cabo las investigaciones sobre por qué había muerto Lexi. Louis y Scarlett fueron trasladadas a un hotel cercano solo 2 días después de ir al hospital y a la funeraria para despedir a Lexi, y menos de 3 semanas después de su muerte se hizo otra llamada a los servicios de emergencia. El 1 de febrero de 2018, Louis había estado conduciendo por Rugby con su auto y se le vio en Barbie Road, Duncross Road y Russellheim, donde luego se detuvo en una gasolinería para llenar su coche. Seguidamente se detuvo en el parque minorista de Elliot e hizo una llamada al 111, la línea médica alternativa del Reino Unido, que no es para emergencias que ponen en peligro la vida. Dijo que estaba en el coche y Scarlett estaba en su asiento para el automóvil y no respiraba. El operador le preguntó si podía despertarla y Louis dijo que no podía. Dijo que había tomado la decisión de llamar al 111 ya que la condición de su hija no parecía urgente a pesar de que no respiraba. Cuando atendieron a Scarlett, los paramédicos se encontraron con la peor pesadilla de todo un socorrista. La bebé Scarlett ya estaba muerta. Estaba claro que había estado muerta por algún tiempo. Uno de los paramédicos dijo que Scarlett estaba congelada y completamente sin vida. Los paramédicos preguntaron qué había sucedido y Louis dijo que ella le había diagnosticado gripe y que su hermana mayor, Lexi, había muerto 2 semanas antes de que las 2 hijas de Louis estuvieran muertas. Y tras el fallecimiento de Scarlett, Louis fue descrita como tranquila y sin emociones, considerando que había perdido a sus 2 hijos en menos de 3 semanas. Por lo demás, no parecía angustiada ni molesta. Su comportamiento aún era distante y frío. Cuando se le preguntó qué quería hacer con las pertenencias de su hija, su respuesta fue bostezar porque ambos niños habían muerto. Estaba claro que esto no era una trágica coincidencia. Según los médicos, no se pudo encontrar ninguna razón natural para que uno de los niños muera, y mucho menos los estados que la madre de Louis, Sharon, había publicado en Facebook que mostraban que la relación entre las dos ahora era increíblemente tensa y también se había vuelto violenta. El 11 de marzo de 2018, Sharon publicó lo siguiente: «Realmente te extraño mucho, pero que me llamen mentirosa me duele más que mi propia hija que me golpeó anoche y me tiró al suelo y luego me dijo que no soy su madre. Gracias, Louis. Todo lo que he hecho desde que mis nietas murieron es defenderte, así que gracias por golpearme. Siempre he estado ahí para ti y nunca dije una mala palabra sobre ti. Así que gracias por el puñetazo en mi cabeza anoche por defenderle. Pero ya no, realmente lastimaste a tu propia mamá. Así que gracias, Lou». Solo 9 días después de estas publicaciones, habría un acontecimiento importante. El 20 de marzo de 2018, Louise Porton fue arrestada bajo sospecha de asesinar a sus 2 hijas. Los resultados de las autopsias de ambas niñas habían llegado y habían confirmado los peores temores de todos. Habían muerto por obstrucción de las vías respiratorias, posiblemente por asfixia, y se descubrió que tanto Lexi como Scarlett tenían lesiones previas, lo que sugiere que posiblemente habían sido atacadas físicamente previamente. La bebé Scarlett tenía signos de obstrucción de las vías respiratorias previas y había signos de sangrado en el tejido del cuello, lo que sugiere que se había aplicado una presión significativa en sus vías respiratorias. La noticia fue impactante. Louise Porton tenía una condena anterior cuando tenía 15 años por hacer perder el tiempo a la policía. Aparte de que no había nada en su historial, ahora se convirtió en una doble asesina. Negó haber actuado mal y dijo que no tenía idea de por qué habían muerto sus hijas. Estaba claro que su historia simplemente no cuadraba y la evidencia apuntaba a que esto era más que un accidente o una trágica coincidencia. Fue liberada mientras las investigaciones continuaban.
Después de que Lois fue arrestada, Sharon recorrió a las redes sociales para responder a las afirmaciones de que sabía que lo que estaba pasando con Louise en su vida. Dijo que la gente estaba difundiendo información sobre ella y se mantuvo firme en que no sabía nada sobre ella. El 28 de marzo de 2018, Louise Porton volvió a estar en las redes sociales. Cambió su foto de perfil en Facebook y agregó la leyenda: sonrisa para los que me odiaban. 3 meses después de su arresto, había intentado vender bolsas con la ropa de sus hijas fallecidas por solo 20 euros en Facebook. En junio de 2018, 9 meses después de la muerte de sus hijas, escribió en Facebook: los ángeles de mamá me fueron arrebatados demasiado pronto. Nunca los olvidaré. Todavía mantenía que no tenía nada que ver con sus muertes. La policía trabajaba las 24 horas del día y continuaban. Construyeron su caso contra ella y la evidencia que encontraron estaba molestando a la ex propietaria de la propiedad de Louise, en la que había vivido desde agosto de 2016 hasta principios de noviembre de 2017. Le dijo a la policía que Louise a menudo se frustraba e irritaba a sus hijas y las maldecía. Dijo que ellas lloraban y que siempre hacían lo que ellas le pedía. Les decía que se callaran o ella les daría algo por qué llorar. En una ocasión, Lexi tuvo una rabieta y su madre le levantó por un brazo y le dijo que se levantara del suelo. La policía también examinó la evidencia médica que rodeaba sus muertes y descubrieron que cuando Lexi había sido ingresada por primera vez en el hospital, sus síntomas eran consistentes y eran el resultado de una obstrucción deliberada de las vías respiratorias y no de una infección en el pecho, como se había creído por primera vez. Mientras Lexi estaba en el hospital, Louise había ido a los baños y había tomado fotografías sexuales de sí misma. También le envió un mensaje a un fotógrafo y le pidió dinero a cambio de actos sexuales. Durante una sesión de fotos le dijo que por 300 euros él podía hacer lo que quisiera con ella. Incluso intercambió mensajes con el guardia de seguridad que había conocido en un accidente de emergencia con ella. Había intercambiado 80 mensajes de ida y vuelta mientras su hija luchaba por su vida y después de haber sido resucitada por paramédicos. La policía también confiscaría el teléfono de Louise y esto dejaría descubierto más evidencia condenatoria. Justo un día antes de la muerte de Lexi, ella envió un mensaje a un hombre diciendo: realmente estoy pasando por un momento difícil porque mi hija de 3 años está enferma por esa gripe mortal. Los médicos me dijeron que iba a morir. Ningún médico le había dicho tal cosa. No eran solo sus mensajes de texto los que estaban dando la alarma. También se realizaron búsquedas inquietantes en Google después de que Lexi fuera dada de alta del hospital el 4 de enero, incluyendo: ¿puedes realmente morir si tienes la nariz tapada y te cubres la boca con cinta adhesiva? ¿Cuánto tiempo después de ahogarte se puede resucitar a alguien? ¿Por qué mi hijo de 3 años dejó de respirar? También visitó algunos sitios web que incluían artículos sobre un niño revivido casi 2 horas después de ahogarse. 5 cosas raras que suceden después de morir, entre otros. Solo unas horas antes de llamar a los servicios de emergencia por el caso de Lexi, Louise había buscado en Google cuánto tiempo tardaba un cuerpo en desaparecer. La fría Louise dijo que estas búsquedas no estaban conectadas de ninguna manera y no tenían nada que ver con la muerte de su hija. La evidencia simplemente continuó acumulándose en mensajes que envió a varias personas. Dijo que le preocupaba perder a Scarlett también, pero el CCTV del hotel en el que se hospedaban mostró que Scarlett parecía estar feliz. El 1 de febrero le envió un mensaje a un hombre llamado Patrick en WhatsApp. Los mensajes decían lo siguiente: cualquier posibilidad de poner 30 en mi banco ahora para combustible para llevar a mi hija Scarlett al hospital, lo transferiré de regreso el miércoles. Ella no está bien. Si puedes, avísame. No voy a perder otra hija, no voy a perder otro bebé. Patrick respondió: llama a la ambulancia, no pierdas el tiempo, cariño. Louise dijo: llamé y me dijo que abriera mi camino. ¿Puedes o no, por favor? Se cree que Louise había asesinado a Scarlett en la habitación del hotel antes de llevar su cuerpo al auto, lo que significa que en cuando fue captada por CCTV poniendo gasolina en su auto, Scarlett probablemente ya estaba muerta o agonizante en el asiento trasero. Louise le dijo más tarde a la policía que la acusación de que ya estaba muerta cuando la metieron en el auto era completamente falsa. En enero de 2019, un año después de la muerte de Lexi, la Fiscalía de la Corona aprobó los cargos de asesinato contra Louise.
Ella apareció en una corte de magistrados en un tribunal de Lake Montour Bar y habló solo para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y dirección. Ella negó los cargos y le dijo a la policía en una declaración preparada que mis hijas nunca fue conveniente para mí y acomodé mi estilo de vida y mi vida personal alrededor de ellas. Todavía no lo hago. No sé cómo murió mi hija ni qué lo causó. Es cierto que la vida como madre soltera fue financieramente difícil, pero nunca le pedí dinero a nadie y cualquier sugerencia de que usé la mala salud o la muerte de mi hija para generar dinero es totalmente inexacta y errónea. Ella pasó por los diversos procedimientos judiciales previos al juicio. Su padre fue regañado por un juez por tomarle una fotografía a través de la puerta de la sala del tribunal. La fotografía dentro de un tribunal está prohibida en el Reino Unido, pero el padre de Louis, Jeffrey, dijo que no sabía que estaría mal si la fotografía desde fuera del tribunal. Dijo que lo había hecho para mostrarle a la hermana de Louis cómo era, ya que no se habían visto desde hacía algún tiempo. El juez decidió no imponerle un castigo, pero sí dijo: estoy satisfecho de que no haya actuado por ningún deseo malicioso y que esto fue simplemente una cosa extraordinariamente estúpida. Tómelo como una advertencia. Ha tenido suerte. También ordenó que se eliminaran las imágenes. En julio de 2019 finalmente llegó el momento de que Louise Porton fuera a juicio. Ella insistió en que era inocente y no tenía la culpa de la muerte de sus hijos. Le dijo al tribunal que sus hijas siempre la hacían reír y que las amaba muchísimo. Agregó que no es una de las cosas más fáciles de hacer, pero era algo que podía afrontar. Siempre me daban algo que hacer. Las llevaba a lugares como parques de juegos y trataba de darles todo lo que querían. Cuando le preguntaban por qué había estado participando en charlas sexualmente explícitas y concertando citas con hombres por sexo a cambio de dinero, dijo que porque en ese momento no le habían pagado del Universal Credit. El fiscal Oliver Sackett dijo que sin duda habría necesitado tiempo para sí misma, pero que con el contexto de 2 muertes inexplicables consistentes con una contribución deliberada de las vías respiratorias, era difícil no sacar la conclusión para la acusada. En ocasiones, sus 2 hijos se interponían en su camino para hacer lo que quería, cuando quería y con quien quería. La influencia abrumadora es que Alexei y Scarlett murieron porque alguien interfirió deliberadamente con su respiración. Ese alguien solo puede haber sido su madre. David, el paramédico que había atendido a Alexei por primera vez el 4 de enero, dijo que cuando lo llamaron nuevamente al departamento, creía que Louis tenía una copa de vino en su mano. Ella le dijo al tribunal que ese es el paramédico que cuidó a Alexei antes de que ella muriera. El paramédico Mark, que había encontrado a Scarlett muerta en su asiento de seguridad, también testificó diciendo que estaba claro que ella había estado muerta por algún tiempo antes de que se le hiciera el llamado a los servicios de emergencia. Louis le dijo al tribunal que le había resultado difícil formar vínculos emocionales y luchaba por expresar sus emociones, pero no había evidencia que sugiriera que padeciera alguna condición que pudiera haberla causado. Explicó de que se la acusaba. El tribunal escuchó que ella regularmente ignoraba a sus hijos y prefería enviar mensajes a hombres en aplicaciones de citas, diciéndoles a algunos que si financiaban sus compras, les enviaría fotografías sexuales de ella misma. Una de las antiguas amigas de Louis le dijo más tarde a un periódico que regularmente y rutinariamente dejaba a sus hijos con su padre para poder salir a beber y salir de fiesta los fines de semana. Las búsquedas de Google eran evidencia condenatoria, al igual que los muchos mensajes que había enviado a personas afirmando que los médicos le habían dicho que su propia hija podría morir cuando no habían dicho tal cosa, y ella dijo que le preocupaba perder a Scarlett cuando parecía estar bien en las imágenes de CCTV. El hecho de que había esperado horas antes de llamar a los servicios de emergencia, privando a sus hijos de cualquier posibilidad de ser reanimados o ayudados, dejó a la gente horrorizada. Para los presentes en la sala del tribunal, fue un caso inquietante y devastador escuchar esto. En agosto de 2019, en el Tribunal de la Corona de Birmingham, y luego de un juicio que duró 5 semanas, después de 5 horas de deliberación, Louise Porton fue condenada por unanimidad por 2 cargos de asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua con una pena mínima de 32 años. La jueza la llamó malvada y dijo que de una forma u otra le exprimía la vida a cada una de sus hijas y solo llamaba a los servicios de emergencia cuando sabía que estaban muertas. Estoy seguro de que en el momento de su muerte tenías la intención de matar a cada una de tus hijas. ¿Por qué lo hiciste? Solo tú sabrás. Aquellos que amaban a Alexei y Scarlett quedaron desconcertados sobre cómo y por qué pudo haber hecho algo tan malvado.
Estas no tenían culpa, eran niñas pequeñas que eran claramente vulnerables y debían haber podido depender de su madre para protegerlas y cuidarlas, pero en lugar de eso, ella les quitó sus jóvenes vidas. La sugerencia de que sus hijas se interpusieron en su estilo de vida puede generar titulares interesantes, pero no es así. Refleja verdaderamente la evidencia de que sus hijas le impidieron hacer lo que quería. El juez también dijo que creía que cuando Lexi ingresó en el hospital con dificultades respiratorias el 4 y 2 de enero, estos fueron resultados de los atentados contra su vida realizados por su madre. Chris Trapper, el padre de Lexi y Scarlett, dijo en una declaración de impacto leída en su nombre lo siguiente: usted era su madre. Se supone que la persona debe cuidarlos, protegerlos y amarlos. Fueron solo un inconveniente para ti. ¿Cómo pudiste hacer esto? Tal vez si los servicios sociales me hubieran escuchado, todavía estarían vivas hoy. Me siento y pienso día y noche y no puedo entender por qué se llevaron a mis dos hijas pequeñas. ¿Por qué Luis quería acostarse con alguien? Odio que ningún castigo será suficiente. Pasar poco tiempo con Lexi y no conocer nunca a Scarlett lo hace aún más desgarrador. Nos perderemos todas esas ocasiones especiales. No he celebrado su primer día de clases, cumpleaños, y ahora no lo haré cuando se casarían y tuvieran sus propios hijos. El único consuelo es que Lexi y Scarlett están juntas. Luis se sentó con la cabeza apoyada en las manos mirando sus pies. No reaccionó en lo absoluto. El superintendente detective Hill de la policía de Wilshire dijo que nunca podría entender por qué Luis asesinó a sus hijas. Ha mentido repetidamente a amigos, familiares y profesionales para cubrir sus huellas y durante toda la investigación no ha mostrado ningún signo real de emoción por no estar contenta con matar a su hija. Ella hizo exactamente lo mismo con su otra hija. Me gustaría agradecer al jurado que diligentemente revisó los espantosos detalles de los crímenes de Porton. Vieron a través de sus mentiras antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Louis Porton está cumpliendo su sentencia en HMP Boston Hill y será elegible para libertad condicional en enero de 2051. Se ha informado que Louis fue escupida y abusada verbalmente mientras estaba en prisión. En septiembre de 2019 se llevó a cabo el funeral de ambas niñas y sus ataúdes fueron llevados en un carruaje. Su padre Chris les rindió homenaje en línea, diciendo que eran profundamente amadas y que nunca serían olvidadas. Terminó su publicación diciendo: que duerman bien, bebés. Papá las tiene. Papá siempre tendrá su espalda para que duerman bien. Las ama su papá. Después de la condena de Luis, su madre Sharon habló sobre su hija. Algo se rompió en su cabeza, se convirtió en un monstruo. Mi pequeña maravillosa cambió. Ella no es la niña feliz y amorosa que crié. Ya no la considero mi hija, añadió. No puedo creer que los servicios sociales no hicieran más. Tienen sangre en sus manos. Podrían haber hecho mucho más. A Luis no le importaba la muerte de Lexi ni la de Scarlett. Debería haber una investigación sobre por qué no hicieron más. ¿Quién tomó la decisión de que todo está bien con la familia de Luis y que pueden dejarlos en paz? Scarlett necesitaba ser tomada lejos por su propia seguridad. Según Sharon, varias personas habían llamado a los servicios sociales en las semanas previas a la muerte de Lexi, pero no se tomó ninguna medida. En febrero de 2020 se informó que Sharon, de 48 años, había muerto por suicidio, dijo un portavoz de la policía de Westmead que llamaron a la policía después de que se descubrió el cuerpo de una mujer en una dirección en Willenhall. La muerte no se está tratando como una sospecha. El vínculo entre hermanas es especial y a menudo inquebrantable. Lexi y Scarlett deberían crecer juntas y experimentar la vida que tenían la una con la otra. Hay mucho que ofrecer y mucho más que hacer, y ver que la única persona que debería haberlos protegido les quitó todas esas oportunidades. Saber que experimentan tal sufrimiento a manos de su propia madre es francamente demasiado horrible para pensar en ello. Solo podemos esperar que a medida que pase el tiempo les dará a aquellos que amaban a Lexi y Scarlett la oportunidad de comenzar a sanar. Llegamos al final de este video. Coméntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.